Creo que te habrás dado cuenta de que en casi todos los casos, al momento de abrir un libro de texto y mirar el recuadrito donde aparece una foto de ese referente del tema sobre el que estás leyendo, casi siempre es un hombre. Los hay de todos los colores, alturas, nacionalidades y barbas, pero por alguna razón nunca son mujeres. Lamentablemente el machismo es algo que estuvo presente a lo largo de todos los milenios y este tampoco es la excepción. Incluso me pone bastante triste el ponerme a pensar sobre cuántos talentos este terminó por relegar a fregar el piso o criar a los chicos, sin siquiera preguntarse los aportes que ellas podrían haber hecho a la humanidad. Pero también existieron muchísimas mujeres que dedicaron su vida en destacarse en un mundo comandado por hombres, y el campo de la filosofía no es la excepción. Hoy nos toca hablar de algunas de las mentes más ilustres e intelectuales que este planeta conoció. Bienvenidos a todos a 5 mujeres que cambiaron la filosofía. Hiparquía. La antigua Grecia podría llegar a considerarse como la mismísima cuna del razonamiento humano, y como dejamos en claro en el video sobre los 12 filósofos, mucho del entendimiento que tenemos del mundo se la debemos a esta nación. Seguro que ya la escuchaste en algún que otro video, pero no la podía dejar afuera por su ubicación histórica. 300 años antes de la era común, una tal Hiparquía de Monorea empezaba a ganarse un nombre en la peculiar escuela cínica fundada por Antístenes, donde también encontró una forma de vida nuestro queridísimo Diógenes. Como ya les contamos en videos anteriores, los cínicos despreciaban las riquezas y preocupaciones materiales porque consideraban que las personas que menos necesitan son las más felices y también las más libres. Hiparquía supo despojarse de todo, menos de la paciencia, porque lamentablemente tuvo que convivir con las burlas de la gente, que le reprochaban por qué no se dedicaba a las tareas domésticas como todo el resto de las mujeres de aquel tiempo. Incluso una vez llegó a discutir fuerte con el mismísimo Teodoro el Ateo sobre este mismo tema, a lo que ella, y sin que le tiemble la voz, contestó: ¿crees que he hecho mal en consagrar al estudio el tiempo que, por mi sexo, debería haber perdido como tejedora? Teodoro, como no supo qué responder, optó por quitarle el vestido. Cuentan que Hiparquía ni se inmutó. Así, y gracias a esa actitud, se fue ganando una más que merecida fama de libertina y feminista, además de la de filósofa. Ella incluso fue autora de 3 libros y conseguía colarse en las reuniones y banquetes que organizaban los filósofos de aquellos tiempos. Aunque más de uno no la viera con buenos ojos a su presencia, cuando murió, sus compañeros de la escuela cínica le hicieron una fiesta en su honor, en el pórtico dorado de Atenas, y declararon ese día el Quinogamia, o Día de la Incorporación de la Mujer al mundo de la filosofía cínica. Aspasia de Mileto. Aspasia nace aproximadamente en el 470 antes de la era común, en Mileto, actual Turquía, y durante gran parte de su vida fue maestra de retórica. Incluso el propio Sócrates la recomendaba en los diálogos platónicos para consultar su sabiduría. Aspasia era una etérea, que por aquellos tiempos se le llamaba así a las mujeres de gran cultura y muy respetadas que vendían su cuerpo a cambio de dinero. Llegó a dirigir una escuela de mujeres en años de la Grecia antigua y manejó un burdel al que asistían los hombres más importantes de la ciudad. Cuenta una historia que Pericles quedó enamorado de Aspasia y en vista de su inteligencia la convirtió en una de las mujeres más confiables de su gobierno, aparte de su compañera y probablemente segunda esposa. Nuestra protagonista daba gran importancia al poder de las palabras. Aseguraba que, con un discurso bellamente expuesto, sobreviene el recuerdo de las acciones gloriosamente efectuadas y el homenaje para sus autores parte de los que las escuchan. Olympe de Gouges. Lo que lamentablemente Hiparquía ni siquiera se imaginaría era que el machismo de la antigua Grecia se quedaría muy, pero muy chiquito al que regiría los próximos 2000 años después de su muerte. Obviamente, todo gracias a una religión sobre un tipo que andaba en hojotas y multiplicaba pescados que se tornó bastante popular por la Europa medieval y renacentista.
Muchos libros de historia suelen omitir el detalle de que cuando se escribieron los derechos del hombre y el ciudadano, en la Francia de finales de 1700, solo contemplaban a la mitad de la población, a los hombres específicamente hablando. Tristemente, por aquellos años, el papel de las mujeres en la sociedad seguía siendo la subordinación. Por suerte, para aquellas francesas relegadas al hogar, apareció una mujer llamada Marie Gouze, que pasaría a la posteridad bajo el seudónimo de Olympe de Gouges. Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Así empezaba este documento fundamental de la Revolución Francesa que redactó Olympe. Durante su vida, ella lucharía contra el racismo, la esclavitud y por la instauración del divorcio, y se declaró abiertamente en contra del androcentrismo como sistema ideológico, diciendo que este invisibiliza y excluye a las mujeres. Pero algo muy interesante que dijo Olympe fue que, por alguna razón, en el único lugar donde la mujer tenía igualdad por sobre el hombre era en el Código Penal, lo cual inmortalizó con la frase «La guillotina no discrimina por razón de sexo». Flora Tristán. Por estos lados del charco, y más que nada por la parte sur del continente americano, el movimiento feminista siempre caminó de la mano con los movimientos de izquierda. Pero te cuento que no siempre fue así. En países como Estados Unidos, la lucha de género y la de clase caminan por sendas separadas. Cuentan los libros que a principios del siglo XIX vivió una mujer que se transformaría en la primera activista del feminismo moderno. Esposa de un militante de izquierda, fue víctima de violencia doméstica y lamentablemente tuvo que buscar exilio para huir de los malos tratos. Aunque el salvaje de su esposo era un ser despreciable, Flora compartía ideología con él, lo cual la llevó a buscar participación de manera independiente en los movimientos proletarios. Quiso dejar en claro que el movimiento de emancipación de los trabajadores debía ir unida a la independencia de la mujer. Incluso fue la primera vez en la que una mujer hablaría sobre socialismo y de la lucha proletaria, y que a su vez fuera escuchada. Aunque en un principio creció en una familia acomodada, la muerte de su padre la sorprendería a sus 17 años, obligándola a tener que trabajar en condiciones pésimas y que por necesidad tener que contraer matrimonio con el dueño de una fábrica, que marcaría a golpes el resto de su juventud. Incluso una de sus hijas sería la madre del famosísimo Paul Gauguin. Junto con ella nació el feminismo marxista y ella se encargaría personalmente de llevar sus ideas a los libros, contando su experiencia que a lo largo de todos sus viajes encontraría un lamentable patrón que se repetiría una y otra vez en cada ciudad que conocía. Todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescriptibles del ser mujer. Ayn Rand. Alisa Zinovyevna Rosenbaum, mejor conocida como Ayn Rand, fue una filósofa y escritora rusa. Rand nació el 2 de febrero de 1905, en el medio de la Revolución Rusa. En 1926, ya graduada en Filosofía e Historia de la Universidad de San Petersburgo, huyó de la Rusia soviética hasta los Estados Unidos, donde siguió en Hollywood su carrera de guionista. En Estados Unidos pudo desarrollar el objetivismo, corriente filosófica que ella creó y que fue la base de personajes como Howard Rourke en El Manantial y Hank Rearden y Dagny Taggart en La Rebelión de Atlas. El objetivismo, a grandísimos rasgos, plantea a la razón como el principal medio de percepción humana. Rand sostenía que la razón humana era el principal factor por lo que todos los seres humanos debían regirse, por su simple derecho a existir por sí mismos, es decir, mediante la facultad de razonar o raciocinio. El objetivismo, además de ser una filosofía racionalista, defendía valores como el individualismo, el egoísmo racional y el capitalismo, asegurando que este sistema económico era el único que permitía al hombre llevar una vida completamente libre. Todos estos argumentos en contra del colectivismo no venían al pedo ni eran infundados. Rand se había escapado del régimen ruso luego de que ella y su familia casi fueran asesinadas durante la Revolución del 17. Todo esto no solo fueron planteados en sus numerosos ensayos filosóficos como Lo que vivimos, La virtud del egoísmo o El manifiesto romántico,
sino también fueron las bases fundamentales de los antagonistas de sus novelas, como Ellsworth Toohey, personaje del Manantial. En él, Rand plasmó una personificación de lo que, según la filosofía objetivista, era el mal. Este personaje, como muchos otros que no te voy a contar, anda a leer las novelas, perro, son la gráfica representación del colectivismo. Sus ideales altruistas y en busca del bien común terminarían siendo una herramienta para el control de masas, argumentando por un bien superior. Rand no solo fue la principal desarrolladora de un concepto que inspiró a miles de personas, sino que sus pensamientos dejaron huellas en tipos como Elon Musk. No por nada, La Rebelión de Atlas es el segundo libro que más estadounidenses inspiró, después de la Biblia. Creo que esta reflexión estaba un poco cantada viendo cómo arranqué este video. Durante toda la historia, las mujeres vivieron obligadamente bajo la sombra de grandes hombres, siendo muchas veces todavía más grandes que aquellos a quienes consideramos titanes. Fueron pocas las que se atrevieron a romper este status quo y gritar a los cuatro vientos todo lo que tenían para decir. Lamentablemente, hoy en día nos vemos obligados a tener que convivir con la incertidumbre de saber en dónde podríamos haber estado el día de hoy si tan solo no hubiéramos apagado la llama de la mitad de la humanidad. Creo que más que nadie, ustedes saben perfectamente que lo último que intentamos promover desde este espacio es la corrección política, pero es innegable el hecho de que el hombre durante los últimos milenios actuó con cobardía a la hora de sobreponer su fuerza por sobre el otro sexo, marcando límites, limitando derechos, sin dejar siquiera las ideas. Nos criamos con el miedo de concederle a la mujer la igualdad con el hombre y que gracias a esto se vuelva superior a él, porque en pleno siglo XXI sabemos mejor que nunca que la prueba para saber si podés hacer un trabajo o no, no debería depender de la organización de tus cromosomas.